Buenas tardes y, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación que nos ha cursado al ICA, al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura de España, y también felicitar a mi compañero, mi colega portugués, por la exposición también que ha hecho, gran parte de la cual pues, bueno, complementa en cierta medida lo que yo voy a decir, porque él nos ha aportado un panorama muy completo de cifras del cine pues, de la península ibérica y del cine iberoamericano. Entonces yo, aparte de dar también unas pinceladas generales en torno a la cultura y la labor que hace el Ministerio de Cultura en España desde el punto de vista de la promoción tanto nacional como internacional, también hablaré específicamente al final del cine y cómo trabajamos en la producción, el fomento de la producción, la promoción, la distribución y la exhibición. En primer lugar, bueno, quería lanzarles una serie de reflexiones preliminares. Hoy se habla mucho de la mercantilización de la cultura, de las instituciones culturales, se habla de productos culturales, de industrias culturales. Hay que decir que tampoco es una expresión nueva, porque ya en los años 30 Adorno, Benjamin definieron el concepto de industria cultural, quizá en un principio desde un punto de vista peyorativo, negativo, en el sentido de que en la obra de arte, en la cultura en general, perdía esa función simbólica, estética, en detrimento o a favor, perdón, de funciones más de carácter político o institucional. Esto desde el punto de vista del mensaje y la recepción, ese elemento negativo. Probablemente esto nos daría para otro debate. Yo quiero sobre todo lanzarles esta reflexión, porque viene muy al hilo de también la labor que hacemos desde las instituciones culturales y la visión, no solamente industrial muchas veces, sino también cultural, que tenemos que aportar a nuestro trabajo de día a día. Junto a esta, digamos, mirada crítica o visión crítica que tenemos que hacer a la mercantilización de la cultura, es evidente que tenemos que considerar también la cultura como un factor de crecimiento y social y económico. Y esto en diferentes planos. Pensemos, por ejemplo, en el turismo cultural, en los grandes museos, los procesos de desarrollo urbano que llevan aparejados algunos de ellos, el Guggenheim de Bilbao, o incluso países enteros como pueden ser los Emiratos Árabes, y su política de desarrollo institucional y de su política exterior a través de un complejo museístico en Abu Dhabi, por ejemplo. Pensemos también en las industrias creativas, no solamente desde un punto de vista intrínseco, sino también desde las sinergias que esas industrias creativas crean en otras industrias, aportan creatividad, aportan innovación, por lo tanto, aportan un valor añadido importantísimo a una economía, a una sociedad basada hoy en día fundamentalmente en el conocimiento, ¿no? En las grandes sociedades avanzadas. Los bienes culturales, las industrias culturales, por tanto, contribuyen al desarrollo personal, profesional, social y económico de los individuos y, en última instancia, de las sociedades. Por tanto, la inversión o el gasto en cultura no debe considerarse tanto un gasto como una inversión de futuro, porque contribuye al desarrollo social y a la prosperidad económica de los países y de las civilizaciones. Por tanto, al hilo de lo anterior, cierta visión empresarial, economicista de la cultura, resulta casi inevitable en nuestros días y, es más, aporta elementos de análisis muy interesantes para, por ejemplo, una adecuada gestión y planificación presupuestaria y financiera de las empresas culturales y de las instituciones públicas, para la búsqueda de nuevas fuentes de financiación o para la expansión de la imagen exterior de un país, que hoy en día se liga muchísimo, y aquí lo estamos viendo, pues a los productos o las industrias culturales y a la lengua, como es el foro que aquí nos reúne. Por tanto, ese enfoque economicista o empresarial debe enriquecer y no empobrecer las reflexiones en torno a la cultura, sus fines y funciones en la sociedad actual. Pero debe ser también desde una visión crítica, entiendo, y que tenga en cuenta el mensaje y la reacción óptima de ese mensaje por parte del espectador o por parte del usuario. Entonces, bueno, creo que también es una responsabilidad que tenemos que asumir las instituciones culturales o los gestores culturales de que digamos, esas herramientas empresariales que utilizamos, tanto del ámbito privado, del ámbito público, para desarrollar la lengua o para desarrollar la cultura, permitan al receptor también asumir una visión crítica
del fenómeno cultural. Entonces, las relaciones entre economía y cultura hoy han de ser necesariamente de ida y vuelta. Una economía moderna y competitiva, las industrias ligadas a la cultura, la creatividad y el conocimiento constituyen un sector de absoluta prioridad estratégica para los gobiernos. A título ilustrativo, en España el sector cultural representa el 3% del PIB, y cuando digo sector cultural, enumero, estoy hablando de libros y prensa, artes plásticas, artes audiovisuales, artes escénicas, archivos y bibliotecas y patrimonio. 3% del PIB, que se nos va al 3,9% si consideramos las actividades vinculadas a la propiedad intelectual, o sea, la industria del conocimiento, donde incluiríamos la informática y la publicidad. Actividades con un componente creativo también bastante notable. Si hablamos por sectores, dentro del periodo 2000-2009, la distribución porcentual de la importancia de los sectores culturales en España dentro del PIB sería la siguiente. El libro y la prensa, el sector editorial español es importantísimo y muy pujante, tanto a nivel nacional como internacional. Libro y prensa, el 40% del PIB cultural. La radio y la televisión, el 17,8%. El cine y el vídeo, el 10,6%. Las artes plásticas, el 10,2%. Artes escénicas, 4,8%. Patrimonio, 2,8%. Música grabada, 2%. Por tanto, la importancia estratégica del sector cultural, tanto a nivel nacional como internacional, es indudable, y es esa importancia estratégica la que justifica el apoyo público a las industrias culturales a través de ayudas y subvenciones, por un lado, y por otro, de otras medidas de tipo legislativo, fiscal, etc. A la inversa, el sector cultural y las industrias culturales precisan, hoy más que nunca, de herramientas y estrategias empresariales que les permitan crecer y desarrollarse en un entorno cada vez más competitivo y donde adquirir visibilidad, pues para algunos se convierte en tarea casi imposible. Si esto es así para la generalidad de las industrias culturales, en el caso del sector cinematográfico, las consideraciones anteriores adquieren especial validez, por varios motivos. En primer lugar, porque esa importancia estratégica de la que hablamos del sector cultural se multiplica y se amplifica enormemente cuando hablamos del sector audiovisual. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la cinematografía norteamericana. Hoy en día vivimos una cultura eminentemente audiovisual. La cultura, los medios de comunicación, las formas de relación, en gran parte funcionan por vías audiovisuales. Por tanto, el audiovisual y el cine en particular constituye un sector de primerísima importancia estratégica. Primer motivo. Después, en segundo lugar, la creación audiovisual y cinematográfica exige la movilización de abundantísimos recursos económicos, puestos a servicios de la producción y la distribución. Y en tercer lugar, el cine y el audiovisual es un sector, ya lo dijo mi compañero portugués, de elevadísimo riesgo, que hace muy difícil amortizar las inversiones. Por tanto, esa amortización, para que sea óptima, exige por parte de los actores, productores fundamentalmente, el desarrollo de unas habilidades y unas estrategias empresariales que garanticen el retorno adecuado de la inversión. Por lo tanto, esos tres elementos que hemos dicho, importancia estratégica, alto nivel de inversión y gran riesgo, hacen que el cine sea un sector cultural muy intervenido desde el ámbito público. En todos los países, prácticamente en todas las cinematografías, salvo la India, son sectores muy intervenidos y muy protegidos desde el punto de vista público. Desde el punto de vista de la producción y la comercialización de las películas, es decir, la fase de creación y venta, la iniciativa pública va orientada, por tanto, a arbitrar medidas que permitan a los productores audiovisuales acceder a fuentes de financiación diversas para poder producir y comercializar esas películas. Fundamentalmente podemos distinguir 4 niveles de financiación. Por una parte estarían las ayudas las ayudas públicas en los diferentes ámbitos de la cadena de valor: producción, distribución, promoción y exhibición. Junto a las ayudas públicas encontramos otras medidas de naturaleza legislativa, también de estímulo. Tenemos también los incentivos fiscales, que aparecen en la normativa fiscal.
Y también, en último lugar, las ayudas y programas internacionales, que también ha mencionado mi colega portugués. Respecto a las ayudas a la producción, distribución, en España tenemos un esquema que se ha desarrollado recientemente. En 2010 se puso en práctica, digamos, o se sacaron todas las líneas de ayuda que prevé la última ley del cine. Entonces, podemos distinguir, grosso modo, ayudas a priori, ayudas a guiones, a desarrollo de proyectos y a producción de proyectos, y una serie de ayudas a posteriori, que son las que permiten a los productores amortizar, en función de los resultados de taquilla, permiten amortizar las inversiones realizadas en sus películas. Hay también acuerdos con institutos de crédito oficial que permiten financiar los intereses de las deudas que contraen, las deudas bancarias que contraen las propias productoras. Por lo tanto, como digo, hay ayudas a priori y a posteriori. También hay ayudas para televisión, series de animación, cortometrajes, etc. Y junto a las ayudas a la promoción hay unas ayudas también importantes a la distribución, tanto nacional como internacional, y a la presencia del cine español en festivales internacionales de cine, que permiten, pues bueno, esa visibilidad del cine español y poder competir con otras cinematografías y hacer a esos premios que a su vez permiten incrementar en determinados festivales, festivales de importantes, de relieve, permiten incrementar el caudal de ayudas públicas que en última instancia la película puede recibir. Junto a las ayudas, como digo, de tipo estatal, también las propias comunidades tienen sus propias líneas de ayuda. Encontramos otras medidas de naturaleza legislativa, también muy importante. Unas de ellas son las coproducciones, el estímulo a las coproducciones en diferentes foros, tanto a nivel europeo fundamentalmente como en el ámbito iberoamericano. La coproducción, en esencia, lo que permite es recabar un mayor nivel de inversión, porque implica varios países, varios productores, y permite acceder a las ayudas en los dos países de origen. Por lo tanto, vamos abreviando. Junto a las coproducciones tenemos el 5% de obligación de inversión que tienen las televisiones y el 6% de las públicas. No sé si no existe una medida similar aquí en Portugal. Entonces, por lo tanto, las televisiones están obligadas, como, digamos, destinatarias últimas de los contenidos audiovisuales, o una parte de la cadena de valor, están obligadas a invertir un 5% de sus ingresos de explotación. Tenemos también los incentivos fiscales, fundamentalmente desgravaciones de tipo fiscal en las inversiones cinematográficas, desgravaciones que en el caso de España llegan al 20%, son generosas, no tanto como en otros países o en Estados Unidos, pero muy eficaces para captar capitales ajenos al sector cinematográfico. También hay un estímulo de nuevas formas, digamos, de asociación empresarial, como son las agrupaciones de interés económico, que son figuras asociativas más flexibles que las sociedades, desde el punto de vista de la administración y la gestión, tienen ventajas fiscales y permiten también la entrada de varios inversores. Por lo tanto, nuevamente somos capaces de acumular más capital con destino a la obra cinematográfica. Y también hay una mención expresa para estimular la entrada en el cine de las entidades de capital riesgo, que tampoco me quiero extender mucho en torno a su finalidad. Tenemos también, finalmente, los programas y ayudas internacionales, el programa MEDIA de la Unión Europea de estímulo al cine europeo. Para que ustedes tengan una idea, en el periodo 2007-2013 maneja un presupuesto de 755 millones de euros, más de 100 millones de euros al año. El fondo URIMAS a las coproducciones, que depende del Consejo de Europa, 23 millones anuales aproximadamente de euros. El programa Ibermedia, que ha mencionado mi compañero, que es un estímulo a las coproducciones iberoamericanas, y también, pues, bueno, en el caso de España, una medida privilegiada de cooperación y ayuda al desarrollo. Mencionar también, finalmente, la labor, digamos, desde el punto de vista del estímulo a la producción, la labor de exportación y difusión de la imagen del cine español en el extranjero. Hay apoyo a la participación en festivales internacionales, dentro de las líneas de ayudas que hemos mencionado anteriormente. Hay apoyo a muestras de cine español en el exterior, tanto el Instituto Cervantes, centros culturales de la ECID. Hay semanas de cine español, por ejemplo, en Nueva York, Los Ángeles, previo a los Oscar. Colaboramos con el ICEX también para la presencia de las productoras españolas en los mercados internacionales de cine. Las coproducciones también, que es otra medida de expansión internacional del cine español. El resultado final es que el cine español vende más fuera que dentro. Vende más en el exterior, los resultados son mejores fuera que en la propia España.
además, pues bueno, contribuye a difundir esa imagen país que todos deseamos y, digamos, a llevar a los productores españoles más allá del propio sector cultural, ¿no? Había un presidente norteamericano, decía Hoover, que decía que allí donde llegan nuestros barcos llegan nuestras películas. ¿Qué problema encontramos hoy en día? Que le ha apuntado mi colega portugués, es el problema de la distribución. Tanto en Europa, fundamentalmente en los países de América, la distribución está, o digamos, manejada por un oligopolio de empresas fundamentales norteamericanas. Entonces, el problema hoy no tanto es la producción, porque se producen muchas películas, en España en 2010 se producen en torno a 200 películas, el problema está fundamentalmente en la distribución, el acceso a las pantallas, tanto fundamental en Europa y los países emergentes, ¿no? Entonces ahora España está haciendo un esfuerzo en esos países, en Brasil, en la India, en China, que precisamente están aumentando el parque de pantallas para vía distribución poder entrar en esos mercados que ahora mismo fundamentalmente las majors americanas tienen cubiertos. Al hilo de esto, pues bueno, está también ya la inminente revolución digital, el mundo del cine que ya se ha iniciado y el sistema de apertura de plataformas. Entonces el futuro del cine y de los contenidos audiovisuales va a estar pues en el consumo a la carta y en un consumo multiplataforma a través del micropago. Entonces, bueno, es un entorno que plantea grandes riesgos para el cine, pero también grandes oportunidades, más si cabe teniendo en cuenta que el español, como dijo mi colega también antes, es el segundo idioma de comunicación en Internet. Por lo tanto, hoy en día las plataformas digitales fundamentalmente pues abren un campo con prudencia y riesgos porque el sector está todavía bastante, digamos, cauteloso, pero bueno, abren un panorama por lo menos bastante alentador desde el punto de vista de la distribución de los contenidos, que es el principal problema que ahora mismo encuentran las principales cinematografías del mundo, ¿no? Entre ellas las iberoamericanas. Y eso es todo. Muchas gracias. Lamento.